Entonces vamos a comenzar primero con las generalidades del aparato respiratorio y después vamos a hablar sobre sus componentes. ¿Okay? Entonces, fíjense, el aparato respiratorio tiene una función muy importante. Es el encargado de suministrar al organismo el oxígeno que necesita. Como ustedes saben, el oxígeno es uno de los elementos más importantes para llevar a cabo diferentes funciones metabólicas, ya que la mayoría del metabolismo en el ser humano depende del metabolismo aeróbico. ¿Okay? Asimismo, el aparato respiratorio no solamente se encarga de proporcionar oxígeno al cuerpo, sino también se encarga de eliminar el CO2 que se produce como resultado del metabolismo. ¿Sale? Ahora bien, aquí ocurre algo importante con respecto al CO2. El CO2 no solamente es un producto de desecho, sino que también en el organismo, cuando el CO2 entra en contacto con el agua, se convierte en uno de los ácidos más importantes que regulan el pH a nivel corporal, que es el ácido carbónico. ¿Sale? Entonces, recuerden que el CO2 también se relaciona con el control del pH, con el equilibrio ácido-base. ¿Sale? Como el aparato respiratorio se encarga de eliminar el CO2, eso quiere decir que además de eliminar este gas y proporcionar oxígeno, el aparato respiratorio también participa en la regulación del equilibrio ácido-base. Junto con el riñón, son los dos principales sitios corporales donde el pH se ajusta. ¿Vale? Ahora bien, el proceso a través del cual el cuerpo ocupa el oxígeno que el aparato respiratorio le suministra se denomina respiración. Recuerden que la respiración es un concepto celular. ¿Vale? Es un proceso que ocurre en la célula y hace referencia al uso del oxígeno para el metabolismo. De ahora en adelante vamos a hacer una distinción importante entre ventilación y respiración. Muchas veces decimos que estamos respirando, pero realmente a lo que nos referimos es a la ventilación. ¿Sale? La ventilación hace referencia al intercambio de aire entre el ambiente y los pulmones. ¿Sale? Lo que nosotros movilizamos no solo es oxígeno, sino es una mezcla de gases a lo que le conocemos como aire ambiental, ¿sale? Y en ese aire va el oxígeno que va a pasar a la sangre. ¿Qué es la ventilación? La ventilación es simplemente el intercambio de aire entre los pulmones y el exterior, ¿sale? Y la respiración es el uso del oxígeno que se encuentra en el aire que movilizamos con la ventilación a nivel celular, ¿sale? Ese oxígeno se ocupa en la célula y a eso se le llama respiración. ¿Okay? Entonces, la respiración es celular, la ventilación es el proceso mecánico para movilizar el aire entre el ambiente y los pulmones. ¿Vale? Ahora bien, cuando analizamos la respiración, que es el proceso celular, la respiración tiene 5 componentes básicos o 5 etapas que hay que alcanzar para poder llegar a la célula y hacer uso del oxígeno. ¿Vale? Primeramente, para poder llegar a la respiración necesitamos del proceso de ventilación. La ventilación, como les decía, es el intercambio de aire, ¿sale? Con el exterior y los pulmones. En ese aire vamos a tener una mezcla de diferentes gases donde el oxígeno ocupa el 21% de la mezcla. Lo veremos más adelante, ¿vale? Ese oxígeno se va a ocupar para llevar a cabo un proceso inicialmente a nivel pulmonar que se llama hematosis pulmonar. La hematosis hace referencia al intercambio de gases, ¿vale? Entonces, el aire que contiene oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno se intercambia, ¿sí? Entre los alvéolos y la sangre y a eso le llamamos hematosis. También la hematosis incluye el intercambio de CO2 entre la sangre y los alvéolos pulmonares. ¿Okay? Entonces, como podrán darse cuenta, para poder llegar al intercambio gaseoso, primero tuvo que existir una ventilación. Una vez que ya se dio el intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre, los gases se deben transportar en la sangre hacia todo el organismo para alcanzar los tejidos. Y una vez que se llega a los tejidos, los gases que van disueltos en la sangre tienen otro proceso de intercambio, al que vamos a llamar hematosis tisular. La hematosis tisular es, por lo tanto, cuando los tejidos toman oxígeno y envían el CO2 hacia la sangre. ¿Vale? Ahora bien, la hematosis tisular es el penúltimo proceso antes de llegar a la respiración, porque como ya se está proporcionando el oxígeno a los tejidos y se está tomando el CO2, ¿sí? Entonces el oxígeno que se le proporciona a los tejidos sirve para llevar a cabo sus funciones metabólicas. Y como podrán darse cuenta, para llegar a la respiración, entonces requerimos de estos 5 elementos totales antes de llegar al proceso celular. ¿Sale? Lo que vamos a hacer a continuación es estudiar cada uno de esos puntos para entender cómo le hace el organismo para capturar el aire, tomar el oxígeno, transportarlo y que la célula lo ocupe.
¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Qué dijo que era respiración? Es un proceso celular donde la célula ocupa el oxígeno para el metabolismo. ¿Vale? Muy bien, antes de hablar acerca de cada uno de esos puntos por separado, es importante que sepan que todos esos elementos que acabamos de ver, desde la mecánica de la ventilación hasta la respiración celular, dependen de los componentes del aparato respiratorio. Por ejemplo, la vía aérea nos va a ayudar a conducir el aire desde el exterior hasta los pulmones, y una vez que se llega a los pulmones, en los alvéolos es donde se va a dar el primer intercambio gaseoso. Fíjense que también necesitamos que la circulación esté íntegra para que los gases viajen hacia los tejidos, y en los tejidos tenemos el intercambio de gases y la utilización como tal del oxígeno en el metabolismo, ¿sale? Aquí estamos viendo los 5 pasos que habíamos comentado con anterioridad, ¿ok? Para poder comprender todos estos procesos vamos a dar un repaso rápido de la anatomía y la histología básica del aparato respiratorio, porque todo eso lo vamos a necesitar para poder comprender las funciones del aparato respiratorio como tal, ¿sale? Entonces, ustedes en anatomía vieron que el aparato respiratorio está constituido por la vía aérea y los pulmones, ¿sí? La vía aérea se va a dividir en 2 porciones, la vía aérea superior e inferior. La vía aérea inferior normalmente se considera que inicia a nivel de la tráquea, ¿sale? Entonces, aquí tenemos la tráquea y vamos a hacer una división importante, ¿ok? De la tráquea hacia abajo vamos a tener la vía aérea inferior, y de la tráquea hacia arriba la vía aérea superior, ¿sale? La vía aérea, como les comentaba hace un rato, se encarga de llevar el aire desde el exterior hacia los pulmones, ¿sale? Y normalmente el aire que fluye dentro de la vía aérea sigue los mismos principios físicos que la sangre al fluir dentro de los vasos, ¿sale? Por ello vamos a recordar a la ecuación de flujo. ¿Se acuerdan que vimos esa ecuación de circulación? Esa ecuación nos decía que el flujo, en ese caso de la sangre, era igual a una diferencia de presión sobre la resistencia, ¿sale? Esa misma ecuación de flujo es la que rige el movimiento del aire a través de la vía aérea, ¿sale? Las diferencias de presiones que van a producir el flujo del aire son la diferente presión que existe dentro de los alvéolos pulmonares y en el ambiente, ¿sale? El ambiente tiene una presión, los alvéolos tienen otra, y eso produce la movilización del aire, como lo veremos en un momento, ¿sale? La resistencia de la vía aérea va a estar determinada por 2 elementos principales: el diámetro de la vía aérea y también la presencia de moco en el interior de dicha vía, ¿sale? Ahorita lo vamos a comentar con mayor detalle. Primero vamos a ver cuáles son las estructuras que forman la vía aérea y cuál es su función, ¿sale? Empezando por la nariz. La nariz es la primera porción de la vía aérea y tiene 2 orificios, uno de entrada y otro de salida, ¿sí? La nariz consta de la nariz propiamente dicha, la cavidad nasal, ¿sí? Y los orificios que permiten que el aire entre desde el exterior hacia la cavidad nasal se llaman narinas, ¿sale? Entonces el aire va a entrar por las narinas, después va a cruzar los cornetes, y en los cornetes nasales tuvieron que ver en anatomía 1, ¿sale? Que a través de los cornetes nasales el aire se filtra, se calienta y se humidifica, ¿sale? Entonces, una vez que pasó los cornetes, el aire tiene que abandonar la cavidad nasal y lo va a hacer a través de las coanas. Las coanas son otros 2 orificios que se encuentran en la parte posterior de la cavidad nasal, tanto derecha como izquierda, y permiten que el aire pase de la cavidad nasal hacia la faringe, especialmente hacia la rinofaringe, ¿ok? Después el aire se va a movilizar a través de la orofaringe. La orofaringe, recuerden que es la estructura que se encuentra detrás de la cavidad bucal o cavidad oral. Y por último, la faringe, además de la rino y orofaringe, tiene una tercera porción, que es la laringofaringe. La laringofaringe es un punto donde se encuentra tanto la vía digestiva como la vía aérea, ¿sale? Pero como nosotros estamos hablando de la fisiología respiratoria, nos vamos a concentrar en la vía aérea, ¿sale? A este nivel vamos a encontrar a la laringe. La laringe es el órgano de la fonación, ¿sale? Es como si fuera un instrumento de viento. Hagan de cuenta que es como una flauta o como alguna trompeta, etcétera, etcétera. Requiere que el aire pase a través de las cuerdas vocales para que éstas vibren y se produzca la voz, ¿sale? Debajo de la laringe vamos a encontrar a la tráquea.
Y la tráquea como tal va a ser un verdadero conducto, ¿vale? Va a ser la porción de la vía aérea donde ya empezamos a tener un conjunto de conductos de diferente calibre, ¿ok? La tráquea posteriormente se va a dividir, ¿sí? Nos va a dar origen a la bifurcación traqueal, y esa bifurcación traqueal va a dar como resultado la aparición de un cartílago que se llama la carina traqueal, y a los lados de la carina traqueal vamos a tener al bronquio principal, tanto derecho como izquierdo, que se van a dirigir a cada uno de los pulmones, ¿sale? Esos bronquios principales, como vieron en sus clases de anatomía, se van a seguir dividiendo y van a dar origen a los bronquios lobales, segmentarios, subsegmentarios, y posteriormente se va a seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta que se alcanza a los alvéolos, ¿sale? Ahorita vamos a ver cuántas divisiones hace la vía aérea para poder llegar desde la porción superior hasta los alvéolos, ¿sale? Pero a lo que quiero llegar es a que puedan observar que en la vía aérea tenemos una gran cantidad de conductos, ¿sale? Y que el aire debe pasar a través de esos conductos, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, un punto importante, además de conocer las estructuras que forman parte de la vía aérea, es recordar cuál es el epitelio de la vía aérea. ¿Alguien se acuerda qué epitelio tenemos en la vía aérea? Pero es Cúbico. No. Es que va variando entre más arriba y más abajo. Ok, va variando. En la vía aérea inferior, ¿cuál es el tipo predominante? Es cilíndrico, ¿sale? Es ciliado, es mucosecretor y pseudoestratificado, ¿sale? A ese epitelio pseudoestratificado se le llama epitelio respiratorio, y es importante que lo recordemos porque el epitelio respiratorio tiene funciones importantes dentro de la fisiología, ¿sale? Fíjense, aquí tenemos una pequeña porción que representa el epitelio respiratorio. Vean que tenemos el epitelio cilíndrico, ¿sale? Es pseudoestratificado porque los núcleos de las células están a diferentes alturas. Tenemos cilios, y los cilios normalmente van a movilizar el moco que se produce en este epitelio gracias a las células caliciformes, ¿sale? Entonces, fíjense, este epitelio que tenemos acá ayuda a determinar también la resistencia al flujo del aire dentro de la vía aérea, en conjunto con el radio que tenemos en todo ese conjunto de tubos que ya mencionamos, ¿sale? Recordando otra vez la ecuación de flujo, ¿sí? La diferencia de presiones ya dijimos que se produce entre el ambiente y los pulmones, ¿sale? Pero la resistencia, fíjense bien, también va a estar regida por la ecuación de Poiseuille. ¿Se acuerdan que había diferentes variables ahí? Como por ejemplo teníamos la longitud, la viscosidad y el radio, ¿sale? La longitud de la vía aérea no va a cambiar, entonces aquí no nos importa tanto ese aspecto, ¿sí? La viscosidad del aire rara vez cambia, entonces tampoco nos importa, ¿sale? Lo más importante aquí para poder ver cambios en el flujo de aire en la vía aérea es el radio, ¿sale? El radio de la vía aérea se puede ver influenciado por dos factores. Uno es el sistema nervioso autónomo y el otro es la cantidad de moco que existe en la vía aérea, ¿sale? Si existe mucho moco atrapado en la vía aérea, ¿cómo será el radio disponible para que el aire pase? Va a ser menor. Y entonces, ¿qué pasaría con la resistencia al flujo del aire? Aumenta, ¿sale? Eso es lo que ocurre en muchas patologías como la bronquitis o la bronquiolitis, donde se secreta mucho moco y el interior de la vía aérea se estrecha, dificultando la respiración, ¿sale? En el caso del simpático y el parasimpático, aquí vamos a tener un aspecto importante. El simpático y el parasimpático van a tener efectos, ¿sí?, que son diferentes entre sí. El simpático, ¿qué es lo que hace en la vía aérea? ¿Aumenta o disminuye su diámetro? Aumenta. ¿Se acuerdan que habíamos comentado hace tiempo que a nivel respiratorio las funciones usualmente son diferentes a las que hay en los vasos? En los vasos estamos acostumbrados a que el simpático constriña, pero aquí vamos a ver que el simpático sirve para relajar el músculo liso de la vía aérea, y entonces el simpático aumenta el radio de la vía aérea, ¿sale? Mientras que el parasimpático produce una disminución del radio, ¿ok? Eso les va a ayudar a entender cuando lleven farmacología por qué los agonistas beta-adrenérgicos como el salbutamol producen dilatación de la vía aérea y ayudan en el asma, ¿sale? En el asma lo que tenemos es una constricción de los bronquios por hiperreactividad bronquial y hay mucho moco dentro de los bronquios,
¿Vale? Entonces eso les está aumentando mucho la resistencia. Las personas con asma sienten que no pueden movilizar el aire adecuadamente. Pues lo que hay que hacer ahí es modificar el radio de la vía aérea para que sientan menor dificultad respiratoria. ¿Sale? Entonces, como pueden darse cuenta, la cantidad de moco y el radio, ¿sí? Como tal, que depende también del músculo liso y de su influencia del autónomo sobre este, son los principales determinantes para el flujo de aire a través de la vía. ¿Sale? Así como lo hemos hecho ahora, vamos a ir mencionando qué principios físicos son importantes en cada parte del aparato respiratorio. ¿Sale? Ahorita ya vimos la primera porción, que es cómo interviene la vía aérea en el flujo de aire. ¿Sale? Ahora, el moco tiene una función importante que deben conocer dentro de la vía aérea. El moco lo que hace es atrapar las partículas que no se filtraron adecuadamente a nivel de la nariz. ¿Sale? Pero estarán de acuerdo que si ese moco atrapa diferentes partículas, microorganismos y demás, hay que sacarlo, porque si se queda acumulado en la vía aérea, pues es contraproducente, ¿vale? Entonces, los cilios del epitelio respiratorio se van a encargar de movilizar el moco hacia el exterior, ¿sale? Entonces, a ese conjunto de actividades que llevan a cabo los cilios junto con el moco se le llama el aclaramiento mucociliar o la escalera mecánica mucociliar, ¿sale? Porque el moco que atrapa las partículas que están contaminando el aire a través de los cilios es movilizado hacia el exterior para ser expulsado y que entonces la vía aérea se mantenga limpia y el aire se continúe filtrando, ¿sale? En algunas enfermedades como en la fibrosis quística hay alteraciones para eliminar ese moco. El moco se acumula y favorece la aparición de enfermedades, ¿sale? Entonces, hasta aquí dentro de la vía aérea lo más importante que deben recordar es la función que tiene el moco, el tipo de epitelio que hay en la vía aérea, los determinantes del flujo de aire en la vía aérea y cómo podemos cambiarlos. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Muy bien. Ahora bien, fíjense, aquí les puse una ilustración de lo que ocurre en la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad donde hay una mutación de un canal de cloro. ¿Sale? Y entonces, debido a esa mutación del canal de cloro, no se puede hidratar adecuadamente el moco y eso lo hace más espeso. Y un moco más espeso hace que para los cilios sea más difícil eliminarlo, ¿vale? Entonces, aquí tienen esta ilustración. Les pido que lean un poco acerca de la fibrosis quística. ¿Vale? Llévense esta ilustración. No vamos a andar tanto en ello porque requerimos tiempo para poder explicar otros temas, ¿vale? Pero a lo que quiero que puedan llegar es a lo siguiente. Fíjense. El cloro normalmente debe movilizarse hacia el exterior, ¿sí? Hacia el moco. El cloro va a jalar consigo sodio y el sodio jala consigo agua, ¿sale? Si el cloro no se moviliza, el sodio y el agua tampoco se van a movilizar y el moco se espesa, ¿sale? Un moco espeso es muy difícil de eliminar y por eso pacientes con fibrosis quística tienen infecciones respiratorias de repetición, ¿sale? En micro vieron a la bacteria Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Bueno, Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias que más infectan a los pacientes con fibrosis quística porque esa condición de que el moco no se elimina adecuadamente favorece su crecimiento, ¿sale? Entonces, esos son temas que van a ver en neumología, pero desde ahora es bueno que sepan por qué la fibrosis quística produce alteración en la fisiología normal del aparato respiratorio, ¿sale? Muy bien. Otro punto importante que deben conocer es la porción más pequeña de la vía aérea. Hace un rato nos quedamos hasta los bronquios principales, ¿se acuerdan? Pero para poder llegar hasta acá, hasta los alvéolos, necesitamos que la vía aérea se siga dividiendo un total de 23 veces, ¿sale? Hay 23 divisiones para poder llegar hasta los alvéolos desde la tráquea, ¿sale? La tráquea, ¿se recuerdan? Ya es vía aérea inferior, ¿sale? Entonces la tráquea es la primera estructura que se va a dividir y nos va a dar a los bronquios principales, que son el derecho e izquierdo. Luego vamos a tener a los demás bronquios que vieron en anatomía, ¿sale? Los segmentarios, subsegmentarios, hasta que vamos a llegar a los bronquiolos, ¿sale? Los bronquiolos y los bronquios histológicamente, seguidos de lo que tuvieron que haber visto en histo, se van a diferenciar en lo siguiente. Vamos a denominar bronquio a la porción de la vía aérea que es pequeña pero que todavía tiene dentro de su pared cartílago hialino, ¿sale? Cuando los bronquios pierden su cartílago hialino y solamente tienen músculo liso, se convierten en bronquiolos. Por eso en esta imagen, si se dan cuenta, aquí ya no tenemos cartílago como acá, ¿sale? Entonces, muy importante que recuerden esa primera transición. Los bronquiolos inician cuando los bronquios pierden su cartílago, ¿sale?
Dentro de los bronquiolos vamos a tener dos tipos, los bronquiolos terminales y también vamos a tener a los bronquiolos respiratorios, ¿sale? Los bronquiolos terminales nos van a marcar el final de la vía aérea de conducción, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que la vía aérea nos va a servir para dos cosas, para conducir el aire hacia los alvéolos, pero también hay una parte de la vía aérea que cumple con funciones respiratorias, es decir, con funciones de intercambio gaseoso. Esas funciones respiratorias van a empezar a partir de los bronquiolos respiratorios, ¿sale? Y la vía aérea de conducción va a llegar hasta los bronquiolos terminales. Estas divisiones son importantes de conocer. Ahorita vamos a hacer otro esquema, ¿sale? Donde les voy a ir poniendo de nuevo las divisiones y vamos a marcar los puntos referentes importantes, ¿ok? Ahora fíjense que después los bronquiolos respiratorios se continúan con los conductos y sacos alveolares hasta llegar a los alvéolos, ¿vale? Y ahí tenemos las 23 generaciones o 23 divisiones de la vía aérea para poder llegar desde la tráquea hasta el tejido alveolar, ¿sale? Entonces vean cómo conforme vamos avanzando todo se va ramificando y dividiendo hasta que se hace más pequeño y mucho más abundante, ¿ok? Antes de estudiar la estructura de los alvéolos, que es otra cosa que tuvieron que haber visto en esto, vamos a repasar lo de las divisiones porque eso sí tiene que quedar muy claro, ¿ok? Entonces les voy a ir haciendo un dibujo y ustedes me van a ir diciendo qué ramificación sería la que estoy colocando, ¿sale? Entonces empezamos con la tráquea. La tráquea, ¿en quién se va a dividir? En el bronquio primero derecho y Exactamente, bronquios primarios o principales, ¿sale? Ahí vamos a tener dos, uno derecho y uno izquierdo, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí un poquito más anatómico, fíjense bien. El bronquio principal derecho es un poco más vertical, ¿sale? El izquierdo es más horizontal. Eso es importante que lo recuerden dentro de la anatomía, porque cuando lleven pediatría les van a preguntar en qué bronquio es más fácil hallar un cuerpo extraño en un niño que lo tragó. Por ejemplo, una canica, un carrito, algo así. Normalmente se atora más en el bronquio derecho porque es el que lleva una dirección continua con respecto a la tráquea, ¿sale? Entonces es más común las neumonías derechas, las obstrucciones derechas, etc. ¿Sale? Ahora bien, en el lado derecho, ¿cuántos bronquios lobales voy a tener? 3. 3, porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, exactamente. Entonces tendríamos aquí 1, 2 y 3, ¿sale? En el pulmón izquierdo, ¿cuántos bronquios lobales tengo? 2, exactamente. Entonces aquí tendríamos nada más 2, ¿sale? Esos bronquios lobales se van a dividir y van a dar origen a los bronquios segmentarios. Normalmente en el pulmón derecho, vamos a ponerlo acá, tenemos 10 segmentos, ¿sale? En el pulmón izquierdo hay un poco más de variabilidad, podemos tener 9 o 10 dependiendo de cómo se presenten estos segmentos, ¿sale? Entonces acá lo manejamos normalmente de 9 a 10, es la variabilidad anatómica con mayor presencia, ¿sale? O lo más común de encontrar. Ahora bien, esos son los bronquios segmentarios. Pero después de los bronquios segmentarios vamos a tener a los bronquios subsegmentarios, que son más chiquitos, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí bronquios subsegmentarios. Y después de los bronquios subsegmentarios, ahí es donde se presenta la primera transición, ¿sale? Porque los bronquios van a perder su cartílago hialino y entonces de aquí en adelante, después de los bronquios subsegmentarios, vamos a ponerlo acá, hay pérdida del cartílago hialino. ¿Y qué tendría yo ahora en lugar de bronquios? Exactamente. Entonces tengo acá a los bronquiolos. ¿Qué bronquiolos tengo primero? Terminales. Exactamente, a los bronquiolos terminales son los primeros que vamos a tener dentro de esta categoría, ¿sale? Entonces fíjense, ahí perdemos el cartílago y tenemos bronquiolos. Y de los bronquiolos vamos a tener primero a los terminales, ¿sí? Y justamente en los bronquiolos terminales, ¿ahí qué terminan? Exactamente, la vía aérea de conducción. Entonces vamos a poner acá, ahí termina la vía aérea de conducción, ¿sale? Y después aquí vamos a tener a los bronquiolos pero respiratorios. Ahora vamos a poner así. ¿Sale? Después de los bronquiolos respiratorios vamos a tener puras estructuras que se encargan de llevar a cabo el intercambio gaseoso, ¿sale? Empezando desde aquí.
Entonces, a todo esto que les voy a marcar ahora, le vamos a conocer como la zona respiratoria, ¿sale? A nivel del aparato respiratorio. La zona respiratoria. ¿Quién compone la zona respiratoria? Los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, junto con los sacos alveolares, y la estructura más pequeña son los alvéolos. ¿Sale? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos, que hace un rato habíamos visto en el esquema, pero ahora está en extenso y ya tienen marcadas los límites que son importantes. ¿Vale? El límite entre bronquios y bronquiolos, el límite entre vía aérea de conducción y zona respiratoria, y los elementos que forman parte de la zona respiratoria. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Cuántas generaciones o divisiones tenemos en total desde la tráquea hasta acá? 23. ¿Sale? Entonces, eso es lo más importante que deben recordar en cuanto a la estructura de la vía aérea. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿No? Muy bien. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Sale. Bueno, ahora lo que tienen que repasar para poder entender bien la fisiología respiratoria es la estructura de los alvéolos. ¿Sale? Los alvéolos van a ser la unidad estructural y funcional de los pulmones. ¿Sale? Porque son la estructura más pequeñita y es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. ¿Ok? Ahora bien, los alvéolos van a estar compuestos o van a poseer dos tipos de células. A esas células les vamos a llamar células alveolares, pero también se les conoce con el nombre de neumocitos. ¿Sale? Y hay dos tipos de neumocitos o células alveolares, los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1. ¿Sale? Estas células van a tener funciones completamente diferentes. ¿Sale? Los neumocitos tipo 1 o células alveolares tipo 1 van a formar como tal las paredes de los alvéolos. ¿Sale? Entonces, estos forman las paredes. ¿Sale? Hagan de cuenta que son como los tabiques que van a poner para formar el alvéolo. ¿Ok? Mientras que los neumocitos o células alveolares tipo 2 no van a formar parte de la pared del alvéolo, sino que van a estar en su interior. ¿Sale? Como pueden verlo acá. Fíjense, este núcleo que ven acá, se los voy a remarcar junto con la célula. Todo esto que están viendo acá es una célula alveolar tipo 1. Miren, todo esto que se ve aquí, hasta acá. Esa es una célula alveolar tipo 1. ¿Sí logran verla aquí? Sí. Miren, ahí está su núcleo, ¿sale? Entonces, ahí tenemos una. Si se dan cuenta, acá hay otra. Aquí está su núcleo y aquí vamos a tener la otra célula alveolar, ¿sale? Entonces, vean cómo al agruparse entre sí, los neumocitos o células alveolares tipo 1 se forma la pared del alvéolo, ¿sale? Y los otros, los tipo 2, están por dentro, ¿sale? Ahora, ¿alguien sabe cuál es la función de los neumocitos tipo 2? ¿Es filtrar el aire más que nada? No es el filtrado depende de la nariz y del moco, ¿sale? Principalmente. Bueno, sería eliminación. Eliminación tampoco, porque ahí tal vez lo están confundiendo con los macrófagos alveolares, ¿sí? Los macrófagos alveolares eliminan diferentes partículas y demás. ¿Captar el oxígeno del aire respirado? Tampoco será captarlo porque el oxígeno va a pasar a los vasos, sale a los capilares. Fíjense bien, producen una sustancia importante que es el factor surfactante, ¿sale? Entonces los neumocitos tipo 2 van a producir el factor surfactante. Ese factor surfactante es una sustancia lipídica que va a evitar que los alvéolos colapsen. Más adelante vamos a ver que dentro de los alvéolos hay una capa de agua, ¿sale? Y el agua, dentro de sus propiedades físicas, presenta la tensión superficial. Entonces, esa capa de agua que tiene el alvéolo en su interior, normalmente va a producir que el alvéolo colapse, porque las moléculas de agua se van a atraer tanto entre sí que van a llevar al colapso alveolar, ¿vale? La forma en la que podemos romper la tensión superficial es metiendo moléculas lipídicas entre las moléculas de agua, ¿sale? Para evitar que éstas se junten y generen esa tensión. Esa es la función del factor surfactante, ¿sale? Romper la tensión superficial de la capa de agua que se genera en el interior del alvéolo y evitar el colapso alveolar, ¿sale? Lo vamos a ver más adelante.
Ahora bien, es importante que sepan de qué está hecho el surfactante. Cuando lleven pediatría y hablen acerca de parto pretérmino, les van a preguntar cómo van a saber si su feto ya es maduro para salir al aire, para salir al ambiente y respirar aire, ¿sale? Normalmente el factor surfactante cuando está maduro, ¿sí?, es funcional. Cuando está presente y no está maduro porque no tiene todos sus constituyentes, aunque esté ahí, no va a funcionar adecuadamente, ¿vale? Entonces necesitan saber de qué está hecho. Para que no se les complique tanto, el factor surfactante está hecho principalmente de lecitina, ¿sí?, y también tiene fosfoglicerol. ¿Sale? Lecitina y fosfoglicerol. La lecitina tiene otro nombre que pueden llegar a encontrar en la bibliografía, que es un nombre larguísimo. Fíjense, es este. Se llama dipalmitoid fosfatidilcolina. ¿Sale? El dipalmitoid fosfatidilcolina es lo mismo que la lecitina, solamente que es un nombre en extenso. ¿Sale? Entonces, dipalmitoid fosfatidilcolina más fosfoglicerol más apoproteínas de la A a la E son los elementos constituyentes del surfactante, ¿sale? Normalmente vemos que el factor surfactante es mucho más maduro, ¿sale? Cuando en una muestra de líquido amniótico en un feto tenemos un índice lecitina esfingomielina mayor a 2, eso lo van a ver en pediatría. La esfingomielina también es un elemento lipídico del surfactante, pero del surfactante inmaduro, ¿sale? Entonces, en el surfactante maduro debe haber más lecitina. Cuando la lecitina es más abundante, ya es útil ese factor surfactante, ¿sale? Entonces, ese es otro elemento importante que deben recordar de la histología pulmonar. ¿Qué es el surfactante? ¿Sí? ¿De qué está hecho y para qué sirve? Y sobre todo, ¿quién lo produce? ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Qué dijo en sí que era el factor? Es un lípido, ¿sale? Sí, es una mezcla de lípidos. Apoproteínas A a E, ¿sale? Entonces lo pueden resumir en lo siguiente: lecitina más fosfoglicerol más apoproteínas A a la E es lo que constituye el surfactante, ¿sale? Ya si quieren aprenderse el nombre en extenso de la lecitina, pues pueden hacerlo, ¿sale? ¿Sí? La función es disminuir la tensión superficial a nivel alveolar, ¿sale? Más adelante vamos a explicar eso de la tensión superficial para que vean en qué consiste, ¿sale? Muy bien, ¿alguna otra duda que tengan hasta acá? ¿No? Ahora fíjense, aquí tenemos a la célula neumocito tipo 1 o alveolar tipo 1. Acá tenemos al endotelio de los capilares pulmonares. Recuerden que el endotelio de los capilares también está formado por una sola célula. Las células endoteliales se agrupan para formar el vaso, ¿sale? Fíjense aquí, se alcanza a ver el núcleo de la célula y aquí tenemos la mitad de una célula endotelial y aquí estaría la otra mitad, ¿sale? Lo único que separa el paso del oxígeno del interior del alveolo al interior del capilar es la membrana de la célula endotelial y la membrana del neumocito tipo 1. A esa unión de las dos membranas se le llama la barrera alveolo-capilar o la membrana alveolo-capilar, ¿sale? Entonces, esa membrana o barrera alveolo-capilar usualmente es tan delgada que permite que el oxígeno difunda simplemente siguiendo un gradiente de concentración, ¿sale? Además, recuerden que tanto el oxígeno como el CO2 son gases que son pequeños, no tienen carga y son liposolubles, entonces pueden pasar a través de difusión simple desde el interior del alveolo hacia los capilares para saturar la hemoglobina que va dentro de los eritrocitos, ¿sale? Eso lo vamos a ver más adelante, pero desde ahora quiero que vean cómo la estructura del alveolo ayuda a que el oxígeno pueda difundir fácilmente hacia los capilares, ¿sale? ¿Qué poner aquí? Alveolo capilar, Gracias. ¿sí? Para que no se les olvide entre el alveolo y el capilar pulmonar, ¿sale? ¿Alguna otra duda hasta acá? Era la membrana del alveolo y qué más. Y del capilar pulmonar, ¿sale? Membrana alveolo capilar o barrera alveolo capilar, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces con eso ya terminamos el repaso de lo mínimo necesario para que puedan entender la fisiorrespiratoria, ¿sale? Ya vimos cómo está compuesta la vía aérea, el tejido pulmonar, cuántas generaciones y divisiones hay en la vía aérea, etcétera, etcétera, ¿sale? Ahora sí, vamos a empezar ya con la fisiología hablando de la mecánica pulmonar, ¿vale? La mecánica ventilatoria.
Muy bien, fíjense, como les decía hace un rato, la ventilación no es lo mismo que la respiración. La ventilación es el proceso a través del cual se produce el flujo de aire hacia el interior o el exterior de los pulmones. ¿Sale? Para poder comprender esta parte de la mecánica ventilatoria deben tener muy presente la ecuación de flujo que mencionamos hace un rato. ¿Sale? Hay tres ecuaciones que deben tener aquí muy claras, que ya las vimos las tres. Una es la ecuación de flujo, la otra es la ley de Boyle, ¿se acuerdan que ya la mencionamos? Y la otra es la ley de Laplace, que también la mencionamos cuando vimos corazón, ¿sí? Entonces ya conocen todas las fórmulas necesarias para entender la mecánica ventilatoria. Lo que vamos a explicar ahora es cuáles son las presiones, cuánto valen, cómo se moviliza el aire, qué participación tienen los músculos de la inspiración y la expiración en el movimiento del aire, etcétera, etcétera. ¿Sale? Para empezar vamos a analizar esta ilustración. Esta ilustración describe lo que se conoce como el ciclo ventilatorio. ¿Vale? Vamos a ponerlo de este lado. El ciclo de la ventilación. Ahora, ¿por qué es un ciclo? Fíjense bien. El ciclo de la ventilación consta de dos factores o dos elementos principales. Uno va a ser la inspiración y el otro va a ser la expiración. ¿Sale? Una persona va a estar fluctuando entre esos dos momentos. Inspira y cuando termina de inspirar comienza a expirar, y la expiración va a llevar a que el paciente o el ser humano nuevamente vuelva a inspirar, y es un ciclo sin fin hasta que morimos. ¿Vale? Igual que los latidos del corazón. Ahora bien, para poder cumplir con el ciclo de la ventilación necesitamos recordar entonces dentro de este ciclo a la ecuación de flujo que ya comentamos hace un rato. ¿Sí? Ahora fíjense, para que yo pueda llenar mis pulmones con aire necesito que el flujo esté presente. ¿Cómo voy a producir el flujo? Con una diferencia de presiones, pero también necesito que mi resistencia no sea muy alta, porque si mi resistencia es muy alta va a terminar por eliminar el flujo. ¿Sale? Entonces el flujo de aire desde el exterior hacia el interior de los pulmones depende de esos dos factores: cuánta resistencia le ofrece la vía aérea al movimiento del aire y qué tan grande es nuestra diferencia de presiones. ¿Sale? En esta ilustración que tenemos acá vamos a explicar el ciclo ventilatorio haciendo uso de las siguientes ecuaciones: la ley de Boyle y la ecuación de flujo. ¿Sale? Para que puedan entender primero cómo es eso de las diferencias de presiones. ¿Sale? Primero vamos a repasar la ley de Boyle. Esa ley de Boyle nos relaciona el volumen con la presión. ¿Sale? Para poder entender de dónde sale el volumen y la presión, primero vamos a ver qué variables determinan el volumen a nivel de la mecánica ventilatoria. ¿Sale? Y en esta parte, en el volumen, va a entrar la pared torácica. ¿Sí? La pared torácica está constituida por huesos, por articulaciones y músculos. ¿Sale? Los huesos importantes de la pared torácica para la mecánica ventilatoria son las costillas, porque las costillas son los huesos que tienen movilidad en el tórax. ¿Sale? Recuerden en sus clases de anatomía que las costillas se articulan con la columna vertebral en la parte posterior, y ahí tenemos un movimiento como de asa de cubeta. ¿Sí? ¿Han visto cómo son las asas de las cubetas que van de un lado al otro? Que se levantan de esta manera como horizontalmente. ¿Sale? Ese es el movimiento que hacen las costillas. Las costillas ayudan a incrementar el diámetro transverso del tórax. ¿Sale? Les voy a poner acá un tórax pequeño. Imagínense que ese es el tórax. ¿Sale? Tenemos dos diámetros, el diámetro transverso y el diámetro vertical. ¿Ok? Para poder aumentar el diámetro transverso del tórax necesitamos que las costillas se eleven. Y ahí es donde entran los primeros músculos inspiratorios, que son los intercostales externos. Los músculos intercostales externos se fijan en las costillas y cuando se contraen, las elevan. ¿Sale? Y entonces, al elevarlas, aumentan el diámetro transverso. ¿Va? Entonces, ¿qué músculos van a contribuir a aumentar el diámetro transverso? Los intercostales externos. ¿Sale? Sin embargo, también tenemos otro diámetro que es el diámetro vertical. ¿Sí? Para poder modificar el diámetro vertical vamos a ocupar otro músculo que es el diafragma. El diafragma normalmente tiene esta forma, fíjense bien, como de cúpula, cuando está relajado. Cuando el diafragma se contrae, pierde su forma de cúpula y se aplana. Entonces fíjense lo que está pasando. ¿Se dan cuenta del área que hay debajo de mis manos? Cuando yo las aplano, ¿qué le pasa a esa área?
desaparecen, ¿no? Entonces, al hacer este movimiento del diafragma, está contribuyendo a que el diámetro vertical del tórax incremente de la siguiente manera. Fíjense bien, en reposo el diafragma va a estar así, ¿sale? Este es el tórax, este es el diafragma. Si el diafragma se aplana, fíjense lo que está pasando, ¿sale? El diafragma va hacia abajo y entonces el diámetro vertical incrementa cuando el diafragma se contrae. ¿Sí queda claro cómo lo hace? ¿Sí? Entonces, el diafragma y los intercostales externos son los dos músculos principales de la inspiración, ¿va? Cuando estos se contraen, el diámetro tanto transverso como vertical del tórax aumenta, y si yo aumento los diámetros, ¿qué voy a aumentar también en la cavidad torácica? El volumen, ¿sale? ¿Ya se dieron cuenta cómo ya llegamos al volumen? Modificando los diámetros del tórax, activando los músculos de la inspiración, ¿sale? Ahora bien, para que se dé la expiración no necesitamos activar normalmente ningún músculo. La expiración es un proceso pasivo que depende de la relajación de los intercostales externos y la relajación del diafragma. Cuando el diafragma se relaja, ¿qué va a hacer? Volver a su posición normal. ¿Cuál era? Esta posición que teníamos aquí, de cúpula, ¿sale? Cuando los intercostales externos se relajan, ¿qué van a hacer con las costillas? Las costillas vuelven a descender, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, para la expiración no necesitamos ningún fenómeno activo. Para la inspiración sí, porque para poder movilizar los diámetros hay que contraer los músculos, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces, cuando yo inspiro, el diámetro transverso y vertical dijimos que aumenta, ¿sale? Entonces, en la inspiración, ¿qué le va a pasar al volumen de la cavidad torácica? Aumenta el volumen, ¿sale? Y en la expiración, ¿qué va a pasar? ¿El volumen cómo está ahora? Exactamente, ¿sale? Entonces, ahí ya estamos viendo cómo dentro del ciclo de la ventilación, en la inspiración y la expiración, el volumen se va a modificar, ¿sí? Gracias a la actividad de los músculos inspiratorios principalmente, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, si durante la inspiración el volumen aumenta, según la ley de Boyle, ¿qué le debería pasar a la presión en el interior del tórax? La presión debería bajar, ¿sale? Y durante la expiración, ¿qué le va a pasar a la presión si el volumen disminuye? Aumenta, exactamente, ¿sale? Entonces, fíjense cómo ya llegamos al volumen y a la presión de la ley de Boyle solamente analizando lo que pasa en la inspiración y en la expiración, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Perfecto, entonces ya tenemos el volumen, ¿ok? Ahora, lo que nos falta ver es cuál es la presión que se está modificando con esos cambios de volumen. Estamos de acuerdo que está dentro del tórax, ¿sale? Pero la presión que más se modifica dentro del tórax con los cambios de volumen es la presión intraalveolar, es decir, la presión que hay dentro de los alveolos, ¿sale? Entonces acá vamos a tener más a la presión intraalveolar, ¿sale? Ahora podemos resumirlo de la siguiente manera. Cuando yo inspiro, aumenta el volumen de la caja torácica y disminuye la presión intraalveolar. Aquí vamos a poner el volumen de la caja torácica, ¿sale? Cuando yo expiro, ¿qué le pasa al volumen de la caja torácica? Disminuye y aumenta la presión intraalveolar, ¿sale? ¿Así vamos bien? ¿Sí queda claro entonces cuál es el volumen y cómo se modifica y cuál es la presión que se modifica con los cambios de volumen? ¿Sí? Sale. Ahora vámonos a la ecuación de flujo, ¿sí? Se dan cuenta que aquí la ecuación de flujo nos dice que para que haya flujo del aire necesitamos una diferencia de presiones. ¿Cuántas presiones hemos mencionado hasta ahora? Una. Necesitamos otra con la cual compararla, ¿sí? ¿Cuál sería la presión con la que vamos a comparar a la presión intraalveolar? La presión atmosférica, exactamente, la presión del exterior, ¿ok? Entonces, ahí tenemos ya nuestra diferencia de presiones. Fíjense bien entonces cómo se determina el flujo de aire. El flujo de aire estaría determinado por la diferencia entre la presión atmosférica menos la presión intraalveolar, que es la otra que hemos estudiado. ¿Sí? Y abajo la resistencia, ¿quién me la va a determinar principalmente? El radio de la vía aérea, ¿sale? Entonces, el flujo de aire, como podrán darse cuenta, del exterior hacia el interior de los pulmones,
depende del valor de la presión atmosférica, el valor de la presión intraalveolar y depende también del radio de la vía aérea, ¿sale? Esos son los valores que hay que ir modificando para poder movilizar más o menos aire, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahora, con lo que hemos explicado van a entender bien esta ilustración que tenemos de este lado, ¿sale? Ahí les va, voy a borrar lo que está acá arriba. Entonces, sin perder de vista esta imagen que les puse ahí, vamos a explicar el ciclo ventilatorio. Fíjense bien, esta imagen que tenemos acá es la número 1. De aquí vamos a partir. Esta sería la número 2 y acá tenemos la número 3. ¿Sale? En la imagen número 1 vamos a marcar con distintos colores las presiones que habíamos comentado. ¿Sí? La presión atmosférica, que es la que tenemos aquí en el exterior, y la otra presión es la presión intraalveolar o presión alveolar. ¿Sale? Noten que hay una tercera presión, que es la presión intrapleural. Esa presión tiene otra función. ¿Sale? La función de esta presión es mantener pegadas a la pleura parietal y la pleura visceral. Es una presión de succión que existe en la cavidad pleural que mantiene adheridas a las dos pleuras entre sí. ¿Sale? Ahora, ¿por qué es importante que la pared torácica esté pegada al pulmón? Fíjense bien, cuando yo inspiro y contraigo los músculos, ¿qué es lo que se está ampliando? La pared torácica. Y si la pared torácica está pegada al pulmón, ¿qué le va a pasar al pulmón también? Va a seguir los movimientos de la pared torácica. Entonces, cuando el volumen de la pared torácica se modifica, también se va a modificar el volumen pulmonar. ¿Sale? Esa es la función de la presión intrapleural, mantener en relación a las dos pleuras. ¿Sale? Entonces, fíjense lo que va a suceder a continuación. Aquí tenemos un diafragma que se encuentra con forma cupular, ¿sale? Y las costillas van a tener una dirección oblicua, ¿sale? Cuando hacemos una inspiración, fíjense que el diafragma se contrae. Al contraerse el diafragma y ya no tener esa forma cupular, ahí tenemos el cambio del diámetro vertical, ¿sale? Y al contraerse los intercostales externos, las costillas ascienden y tenemos un aumento en el diámetro transversal, ¿sale? Cuando tenemos esos aumentos en los diámetros, ¿qué va a pasar con el volumen primero de la cavidad torácica? Va a aumentar, como lo acabamos de ver. Y como el pulmón está pegado a la pared torácica, ¿qué le pasa al volumen del pulmón también? Aumenta. Eso es lo que hace que baje la presión intraalveolar. Fíjense que ahora es de 758 milímetros de mercurio, ¿sale? Antes, ¿en cuánto estaba? En 760. Era igual a la atmosférica y no había flujo de aire, ¿sale? Pero ahora fíjense que con esa expansión de la cavidad torácica, nuestra presión alveolar llegó a 758 milímetros de mercurio, pero la atmosférica no se modificó, ¿sale? Ahora vean que la presión atmosférica es mayor y la presión intraalveolar es menor. Ahí tenemos la diferencia de presión. Esa diferencia de presión es lo que obliga al aire a movilizarse hacia el interior de los alveolos, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar después? Cuando los músculos de la inspiración se relajan, la pared torácica vuelve a su estado normal, ¿sí? Pero normalmente cuando vuelve a su estado normal, por el efecto elástico de retracción del pulmón, ¿sale? La presión se vuelve un poco más positiva en ese momento. Y fíjense que ahora es de 762 milímetros de mercurio, ¿sale? Es mayor que la presión atmosférica. Entonces ahora el aire ¿hacia dónde se va a movilizar? Hacia el exterior, ¿sale? ¿Por qué? Porque con esa disminución de los diámetros torácicos por la relajación de los músculos, bajo el volumen. Y si bajo el volumen, aumentó la presión. Y al aumentar la presión es mayor que la atmosférica y el aire sale, ¿sale? Y así se va a estar repitiendo ese ciclo. Cuando yo inspiro, aumento el volumen y bajo la presión, ahora es menor que la atmosférica y el aire entra, ¿sale? Cuando expiro, los músculos se relajan, el volumen torácico baja, aumenta la presión y el aire sale, ¿ok? Y siempre va a estar moviéndose, obedeciendo una diferencia de presiones. Y va a aumentar o disminuir dependiendo del radio de la vía, ¿sale? ¿Alguna duda con esto? Pues ahí tenemos la mecánica ventilatoria, así es como movilizamos el aire, ¿sale? Ahí lo dejamos hoy, mañana continuamos con el siguiente tema, ¿ok? Mañana vamos a hablar acerca de la ley de Laplace para que entiendan qué es la tensión superficial, ¿ok? Que era el otro aspecto que habíamos comentado con el factor surfactante,
¿Sale? Queda bonita tarde, cuídense.